Shalom familia, ¿cómo están? Queríamos darles las gracias por acompañarnos en este estudio sobre la porción semanal. Esta semana nos toca estudiar lo que es la Parashat Tetzaveh, que significa y mandarás, que va de Éxodo capítulo 27, verso 20, al capítulo 30, verso 10. Vamos a comenzar con esta porción que es bastante interesante porque venimos de una porción anterior que es Terumá, la porción en la cual se nos da la instrucción de y el mandamiento de construir un santuario para el Eterno, para Dios, que está en Éxodo capítulo 25, verso 8, y nos da toda la descripción de cómo debe ser construido el tabernáculo en este caso. Hay un modelo, hay un patrón a seguir. Entonces, es bien interesante porque ni bien termina de hablar sobre todo lo que es, podríamos decir, la construcción del Mikdash, de lo que es podríamos hablar del tabernáculo, vamos a poder ahora enfocarnos en un tema bastante interesante que es las vestiduras del sumo sacerdote. Hay algo que sucede aquí que es bien interesante, que tenemos la construcción del tabernáculo y después tenemos ahora, en esta porción nos corresponde hablar sobre lo que es las vestimentas sacerdotales y principalmente las del sumo sacerdote, que es algo bien interesante porque se le dedica un capítulo completo, o sea, el capítulo 28, en hablar sobre lo que es las vestiduras sacerdotales, y también el capítulo 29, que tiene que ver con la consagración de los sacerdotes y la puesta en servicio, de cómo debería ser la puesta en servicio de Aarón y sus hijos al servicio a la boda para el Eterno en el templo, ¿ok? Así que vamos a empezar con este estudio, pero me gustaría darle un enfoque un poquito más, podemos ir, como dice el More Rico, ir al mensaje del mensaje, apuntar un poquito más allá de lo que ya hemos aprendido. Recuerden que en el ciclo pasado hemos cubierto bastante sobre las vestimentas sacerdotales, hemos visto la parte cúltica, es decir, la parte del ritual, de cómo era cómo se usaban en el servicio. Es algo que lo podemos repasar en el estudio de la misma porción del ciclo pasado. Pero quisiera ir ahora un poquito más allá. Quisiera ir a que podamos ver qué hay detrás del mensaje, qué mensaje nos puede dar la vestimenta sacerdotal. Podemos hacernos algunas preguntas y quiero invitarlos a que nos hagamos esta pregunta. Primero, ¿por qué se le dedica un capítulo completo a las vestiduras de Aarón? ¿Ustedes qué creen, familia? ¿Por qué creen que se les dedica un capítulo completo a describirnos los pormenores de lo que es las vestiduras de Aarón? De cómo se confeccionó, de cada detalle. ¿Ustedes por qué creen, familia? Pueden dejarlo en los comentarios o escribirlo en el chat. Y otra pregunta que quiero invitarlos también es que nos pongamos en contexto, porque recuerden que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Y cuando suceden los acontecimientos en la Biblia, también hay un contexto que rodea la narración. Es decir, por ejemplo, recordemos que el libro de Éxodo, el contexto es de una nación que estaba cautiva en Egipto y ahora está haciendo un éxodo hacia la tierra prometida y está caminando hacia la tierra prometida. Ahora, la pregunta es, cuando Dios da estas instrucciones, cuando Dios nos habla de la vestimenta sacerdotal, que es un mandamiento que lo vamos a recordar en esta porción, me gustaría que se pregunten o nos preguntemos qué es lo que realmente un rey de Canaán o un espía de Egipto veía al ver la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esto va a entrar en un ámbito de geopolítica y que, wow, coincidencia con los acontecimientos que estamos viviendo actualmente en cuanto a geopolítica, y si miramos hacia el Medio Oriente, hay muchos sucesos actualmente que están sucediendo muy importantes, y justamente hay algo que quizás al carecer nosotros del contexto cultural, histórico, podemos decir también de la geopolítica de la época en cuando fue escrita la Torá, cuando fue escrito el libro de Éxodo, o cuando sucedieron los hechos de cuando Dios le dice al pueblo que tienen que hacer las vestimentas sacerdotales, hay también un contexto geopolítico que desconocemos. Y recuerden, que como se ve el mundo en Antiguo Medio Oriente o en el Medio Oriente es muy distinto a lo que nosotros vemos, o mejor dicho, es muy distinta a la cosmovisión que tenemos nosotros actualmente, ¿ok? Entonces me gustaría invitarlos a hacer estas dos preguntas, que nos hagamos estas dos preguntas. Aquí mi hermana dice,
sobre una de las preguntas, dice, porque todo tiene un propósito y significado en las prendas de los sacerdotes. Sí, ahora tenemos que descubrir cuál es ese propósito. No solamente es un propósito, y miren, quiero presentarles la información sobre ir un poquito más allá del propósito de las vestiduras sacerdotales con referencia a lo cultico, o sea, con referencia al servicio en el templo, con referencia a lo religioso, podríamos decir. Esto va más allá de ese tema. Y quiero presentarles justamente esa información y gracias, mi hermana, por el comentario que haces, porque tenemos que profundizar un poquito más cuál es el propósito, no solo para Israel, sino para las naciones que también están viendo a Israel como una nación que ha sido liberada de la mano de la opresión de Egipto y va hacia su tierra prometida, hacia la tierra que Dios le prometió y que Dios está formando como nación. Entonces, buena pregunta. Dice también una vestimenta real de una persona prominente, un líder. Wow, sí. Vemos que hace una distinción la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué significado tiene esto para la audiencia original? ¿Qué significado tiene esto para el contexto cultural de la audiencia original? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Mi hermano dice, creo que cada detalle está conectado con la transición de lo común a lo santo, ¿ok? Tiene que ver con Kadosh, con el concepto de separación. Está bien, pero quiero invitarlos a ir un poco más allá, que vayamos un poco más allá de estos conceptos. Dice, darle la identidad a la nueva nación que Dios tiene. Vamos por ese camino, quizás vamos a ir por ese camino. Mi hermana dice, las vestiduras sacerdotales tienen significado como dignidad, pues son personas apartadas. Ok, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es el significado de las vestimentas, pero no solamente desde el contexto, podremos decir, templo, sino que nos vamos a enfocar desde el contexto político, geopolítica del antiguo Medio Oriente. Porque es increíble el mensaje que da a través de las vestiduras sacerdotales el Eterno, no solamente a Israel, sino que también a las naciones. Y me gustaría también que pudiéramos considerar algunos acontecimientos históricos. Descubre la historia, la cultura y la verdad detrás de las escrituras. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete a la Biblia en su contexto. Ahora sí estamos de regreso. Perdón que la mascotica. Sí, es nuestra mascotita, nuestro gato. Bueno, vamos a continuar, familia. Vamos a continuar después de la interrupción. Son cuestiones técnicas que pasan. Vamos a comenzar. Vamos a continuar, familia. Vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de que vamos a ir un poquito más allá de lo que es los significados de las vestimentas sacerdotales, más allá de lo cultico, más allá del servicio en el templo, más allá de lo religioso, que es algo que ya lo cubrimos y lo invito a que se suscriban y busquen el estudio del siglo pasado para profundizar en ese aspecto de las vestimentas sacerdotales. Ahora me gustaría enfocarme en lo que es geopolítica. ¿Qué es lo que una persona, o podemos decir un rey de otra nación, ve al ver al sumo sacerdote? ¿Por qué les comento esto? Porque hay un dato histórico que Flavio Josefo hace en el primer siglo sobre eh, un emperador que se postra delante del sumo sacerdote. Y esto tiene que ver con este contexto, familia, y lo que representa y el significado un poquito más profundo de lo que son las vestimentas sacerdotales. Exactamente, mi hermano. Tiene que ver con Alejandro Magno. Ahora tenemos que comprender qué es lo que sucede con Alejandro Magno, porque él se postra. Y sabemos que Alejandro Magno era un gentil. No tenía nada que ver con el pueblo de Israel, pero él rinde de una forma respeto a la figura del sumo sacerdote. Ahora vamos a investigar todo esto, familia. Así que vamos a ir y quiero invitarlos a que vayamos a Éxodo capítulo 28. Permítanme que les comparte la pantalla. Vamos a ir a Éxodo capítulo 28 y vamos a leer algunos versículos con respecto a la vestimenta sacerdotal y cierto vocabulario que llama mucho la atención. Dice, verso 28, y haré llegar delante de ti a Aarón y tu hermano y a sus hijos consigo, y de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas. Miren cómo le habla el Eterno a Moisés.
y harás, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios del corazón, a quienes yo haya llenado, perdón, de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras de Aarón, perdón, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas que Aarón tu hermano, para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ok, acá nos describe cuáles son esas vestiduras y empieza a darnos ahora el pormenor de cómo tiene que ser confeccionada estas vestiduras. Dice, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Tendrán las sombreras tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntarán y nos empieza a dar toda la explicación de cómo tienen que ser grabadas las piedras, qué va a decir cada piedra, cuántas piedras lleva el pectoral. Nos describe todo, todo, todo a detalle. Pero quiero que vayamos al versículo 29, porque aquí también hay un vocabulario bien interesante que me gustaría profundizar también y que tiene que ver con esto de la geopolítica también. Y ustedes se preguntarán por qué, pero ya lo vamos a profundizar. Vamos al verso 29. Y dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral. Pregunta, ¿qué significaba esto? ¿Qué significado tendrá esto? ¿Por qué los llevará en el pectoral? Y esto es algo bien interesante. Algo sabemos por lo que es, podríamos decir, el servicio en el templo, pero también hay un significado que va a aplicar sobre los reyes de las naciones que están alrededor de Israel. Entonces, es algo bien interesante. Entonces, vemos que dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Adonai continuamente. Verso 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim Betumim, en el hebreo dice. Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Adonai. Y llevará siempre a Aarón el juicio. Ok, miren qué interesante. El juicio de los hijos de Israel. Aquí nos está diciendo que el Urim y el Tumim, en hebreo sería el Urim Betumim, tiene un propósito. Y el propósito es que Aarón lleve el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Y cómo esto lo vamos a conectar para responder las dos preguntas que hacíamos al inicio? De por qué se le dedica un capítulo completo en el libro de Éxodo, a la vestimenta de Aarón, y también qué significaba esto para, podríamos decir, las naciones enemigas de Israel o las naciones que estaban alrededor de Israel. Porque esto tiene un significado bastante interesante. Y por eso quisiera que pudiéramos ahora recordar el mandamiento. No vamos a dejar pasar el mandamiento porque justamente en este capítulo tenemos un mandamiento para cubrir, que es el mandamiento que aparece en el versículo 4. Y vamos a leer el mandamiento. Lo vamos a leer porque ya lo hemos cubierto, pero es bueno repasarlo y que lo podamos leer. Es el mandamiento es, que está justamente en el verso 4 y el mandamiento es que harás, dice, las vestiduras, estas son las vestiduras, tiene que ver con las vestimentas del sacerdote, de los sacerdotes. Mandamiento que actualmente no está vigente, sino que entra en vigencia una vez que tengamos el templo. Es un mandamiento que aplica cuando el templo está en pie y solamente aplica para los sacerdotes, los Kohanim. La esencia del mandamiento es un mandamiento que los Kohanim usen vestimentas sacerdotales especiales cuando realizan sus servicios en el Beit Hamidash, en el templo. Ley del mandamiento. El Kohanim ordinario vestirá cuatro prendas: la camisa, los calzones, el cinturón y el turbante. Estas cuatro prendas estaban hechas de lino blanco. El cinturón estaba hecho de lana y lino combinados.
El Cohen Gadol llevaba además de estas cuatro prendas, cuatro vestidos de oro: el manto, la túnica, el delantal, la coraza y la placa de la cabeza. El manto se usa directamente sobre la camisa. El delantal se usaba en el parte inferior de la espalda y se ataba desde el frente, perdón, debajo de los codos. La coraza se llevaba en el pecho. Consistía en engastes que contenían 12 piedras preciosas correspondientes a las 12 tribus de Israel. La coraza estaba doblada. En el doblez se colocaba, miren, el Urim y el Tumim. Ahora, la pregunta es, ¿qué es esto del Urim y el Tumim? El Urim y el Tumim consistía en el nombre, dice, explícito de Hashem. Por lo tanto, el Cohen Gadol llevó este dispositivo de juicio y toma de decisión en su corazón. ¡Wow! Esto es bien interesante. La placa de la cabeza estaba hecha de oro puro, era como una placa de oro, lo suficientemente larga para rodear la frente del Cohen Gadol de oreja a oreja. Cuando alguna de las prendas sagradas, sacerdotales, se ensuciaba, no se lavaba, sino que se rasgaba y la tela se usaba para hacer mechas para la menorá. Las prendas que usaban el Cohen Gadol en Yom Kippur solo se podían usar una vez e incluso si no estaban sucias. Ok, eso es bien interesante y ese es el mandamiento. Ahora, ya sabemos que hay un mandamiento, sabemos cómo debería usar los sacerdotes sus vestimentas, y esto ya lo hemos ampliado en otros estudios que hemos hecho sobre este tema, pero me gustaría que empecemos a investigar y a desglosar esta porción para poder entender qué es lo que representaba también, no solamente en lo ritual, la vestimenta del sumo sacerdote. Para eso, antes que nada, quisiera que nos enfocáramos en el contexto literario de la porción. Hay algo bien interesante que sucede aquí, porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta de que hay algo acá que está sucediendo. Algo que, por ejemplo, en estos capítulos, ¿cuántas veces se nombra el nombre de Moisés? No sé si se han dado cuenta de eso. ¿Cuántas veces se menciona a Moisés en esta porción? A ver, pueden dejarlo aquí en los comentarios, familia. Pueden dejarlo en el chat o aquí en los comentarios. ¿Cuántas veces aparece Moisés en esta porción? Exactamente, mi hermana. Ninguna vez. No es nombrado ninguna vez. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Exactamente, mi hermano. No se lo nombra, sino que el Eterno le habla de tú. Tú harás, tú mostrarás, tú le dice a Moisés. Sabemos que le está hablando a Moisés. Pero ahora, ¿por qué? ¿Qué significado tiene esto? Entonces vamos a empezar por ahí y después vamos a ir al contexto político y cultural de esta porción. Vamos, acá dice mi hermano, porque la atención exactamente es para Aarón y sus hijos. Sí, porque vemos que es Aarón y sus hijos, Aarón y sus hijos. Ahora, ¿por qué? Y vamos a investigar eso, familia. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí porque aquí hay un mensaje que va a condicionar también lo que se habla en cuanto a geopolítica, también tiene que ver con la geopolítica. Así que vamos a hablar un poquito sobre el oráculo que tiene que ver con el Urim y el Betumim y el imperio. Y hay un misterio en la vestimenta del sumo sacerdote, que va a ser un desafío a los imperios de la antigüedad. Y esto es bien interesante. Y eso quiero que sea ese el enfoque, familia, que mantengamos sobre esta porción y principalmente sobre las vestimentas sacerdotales. Descubrir ese misterio que hay detrás de esa vestimenta que hizo que Alejandro Magno se postrara delante del sumo sacerdote. Vamos a tratar de investigar eso. Como les decía, vamos a enfocarnos sobre el misterio literario. Hay algo aquí que está sucediendo en el contexto literario que acabamos de descubrir entre todos, que a Moisés no se lo nombra en esta porción. ¿Por qué? ¿Por qué fue borrado el nombre de Moisés? Miren, vamos a tomar dos contextos. O más que dos contextos, vamos a tomar dos fuentes de información. Lo que dice
desde la perspectiva de los sabios de Israel y también lo que los académicos entienden con respecto a esto de por qué el nombre no está de Moisés en esta porción, en estos capítulos que hablan justamente de las vestimentas sacerdotales y de la consagración de Aarón y sus hijos. Miren lo que habla la sabiduría de Israel. Dice, el nombre borrado, desde Éxodo, dice, sobre el nombre borrado. Desde Éxodo capítulo 2, cuando Moisés nace, su nombre aparece en cada porción de la Torá hasta este momento que llegamos a la porción Tetzabé, en donde desaparece el nombre de Moisés. Dios le dice, y tú mandarás, y tú harás. Eso es lo que le está diciendo a Moisés, pero no lo nombra. La perspectiva de los rabinos, o sea, de los sabios de Israel, es bien interesante. Baal Haturim, que es un rabino de la Edad Media que se llamaba Jacob ben Asher, él es uno de los que nota que en la porción de esta semana Moisés no aparece. Y esta es la explicación que él le da. Lo conecta con el becerro de oro, Éxodo capítulo 32, verso 32, en donde Moisés intercede por el pueblo, por ese pecado, por esa transgresión, por ese pecha, por esa rebelión que hizo, y Moisés intercede por el pueblo y le dice al Eterno que lo borre de su libro. Dice, perdona sus pecados y si no, bórrame de tu libro. Y esto es bien interesante. Y esto tiene que ver con algo legal, porque como aquí vemos como que Moisés está interviniendo delante del Eterno, el Eterno acepta perdonar al pueblo. Entonces miren lo que dice aquí. Con respecto a lo que dicen los sabios, esto tiene un peso legal. Aunque Dios perdonó, o sea, es decir, perdonó esa rebelión al pueblo, las palabras de un profeta tienen un peso legal, por lo que su nombre fue borrado de esta porción específica. Y eso es lo que entiende los sabios de Israel. Están conectando de que Moisés intercede por el pueblo para que Dios lo perdone por el becerro de oro. Dios perdona al pueblo, obviamente. Hay consecuencias detrás de ese perdón, que es la consecuencia por la rebelión, pero al perdonar Dios al pueblo, borra el nombre de Moisés del libro. ¿Pero de qué libro? Porque eso es bien interesante. Los sabios lo conectan con diciendo, bueno, en esta porción particular lo borra. Ahora, la pregunta es por qué se escoge borrar el nombre de Moisés de esta porción. Y esto tiene que ver un poco, como decía mi hermano, de mi hermano Javi, que decía con respecto a que se toma más protagonismo en esta porción Aarón y sus hijos. Sí, miren lo que dicen los académicos con respecto a este tema. Miren lo que dicen. Este es un comentario de Humberto Casuto en los comentarios del libro de Éxodo. Y miren lo que dice. La omisión del nombre de Moisés subraya un cambio monumental de época. El liderazgo carismático y profético de Moisés estaba dando paso a la institución permanente del sacerdocio de Aarón. Moisés debe disminuir, miren lo que entienden los académicos, Moisés debe disminuir para que el sistema sacrificial y la santidad institucional puedan establecerse. Los académicos se entienden, los sabios dicen, ok, porque Dios perdona al pueblo, lo que Moisés dijo es algo legal, entonces su nombre tiene que ser borrado, y se escoge esta porción, y miren qué interesante, los académicos dicen que ellos lo entienden desde la perspectiva en que Moisés tiene que dar un paso al costado en ciertos aspectos del liderazgo para que se establezca el servicio del templo y la santidad institucional se puedan establecer en Israel. Esto nos deja una enseñanza, una lección de liderazgo. Moisés se hace a un lado para que toda la investidura y la gloria recaiga sobre su hermano Aarón. Ok, esto es bien interesante. Ahora vamos a tratar de entender por qué va a caer toda esta investidura y esta gloria sobre Aarón. ¿Qué es lo que significaba? ¿Qué representaba políticamente? Ahora vemos como que
el poder o la autoridad dentro del pueblo se va a dividir en dos, en donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con el servicio del templo, con lo cultural, con lo religioso, podríamos decir, con lo ritual, va a caer sobre Aarón y sus hijos, mientras que el resto de los asuntos como nación van a recaer sobre Moisés. Algo que vamos a ver reflejado en Deuteronomio, cuando en Deuteronomio 17, cuando vemos que el Eterno le da instrucciones al rey. Pero vamos a ver que ahora en la figura como pueblo, y esto veámoslo desde la forma política y geopolítica, vamos a ver que aquí Dios está marcando un precedente contracultural muy grande, familia. Recuerden que en Egipto el sacerdote, digamos, el sumo sacerdote y el rey eran la misma persona, era Faraón. Lo mismo sucedía con Canaán, los reyes de Canaán, los reyes del antiguo Medio Oriente, de Mesopotamia, todos eran reyes en cuestiones políticas, pero también incidían o tenían influencia dentro de las cuestiones religiosas en sus naciones, siendo los sumos sacerdotes, los enviados de sus deidades. Miren qué interesante. Esto es algo que necesitamos nosotros tratar de comprender y ampliar un poquito más. Por eso vamos a ir al siguiente punto en donde vamos a entrar de a poquito a descubrir esto de que cómo influye las vestiduras del sumo sacerdote en la geopolítica, en el contexto político del Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a hablar ahora sí de lo que es las declaraciones de geopolítica. Y aquí hay algo bien interesante y presten atención con respecto a lo que son las vestimentas sacerdotales. Primero, vemos como que en Éxodo capítulo 28 se nos describe los pormenores de cómo se debe construir o cómo se debe confeccionar la ropa del sumo sacerdote. Los colores, las piedras, todo se nos describe. Cuando Dios diseña la ropa de Aarón, está redactando un manifiesto político. No es simplemente, como podríamos entenderlo hoy, como un catálogo de modas. No, todo tiene un propósito. Y hay un propósito cuando vemos los materiales con los cuales fueron construidos o fueron confeccionadas las vestimentas del sumo sacerdote, va a tener que ver con un diseño totalmente manifiesto de a nivel político contra Egipto y los imperios circundantes, declarando su estatus como el verdadero emperador. ¡Wow! Esto es lo que está en la mentalidad de la audiencia del primer siglo, en la audiencia del Éxodo y también en las naciones que están alrededor de Israel. Los colores daban estatus y ciertos colores estaban relacionados exclusivamente con la realeza. Por ejemplo, tintes de realeza son colores como el argamán, el púrpura, el tejelel, el azul. Wow, esto es interesante porque el mismo color se lleva en los tzitzit en números capítulo en números 15, que habla sobre que cada varón israelita debe portar el tejelel, el azul. Ahora vamos a ver, todo esto tiene que ver con cuestiones políticas, familia, y va a influir en la geopolítica de ese momento. Entonces vemos que los colores que son los principales colores en la ropa del sumo sacerdote son el argamán, que es el púrpura, y el tejelel, el azul. Eran, miren, lo que dicen los académicos, eran ridículamente caros en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque para obtener estos colores se necesitaba usar este clase de crustáceos que vemos aquí, que eran poquitos, o sea, es más, se llegaron a extinguir en la edad, en la época del antiguo Medio Oriente, porque para poder teñir un manto, se necesitaba cientos o miles de estos de crustáceos para hacer el tinte, por ejemplo, tejele, el azul. Por eso era extremadamente caro, hasta un punto que en un momento de la historia fue ridículamente caro vestir con estos colores. Y recuerden, nos ordena el Eterno más adelante cuando veamos en números y hablemos sobre los tzitzit, vamos a ver que cada hombre debe portar este color que era relacionado con la realeza. Ahora, todo esto
a los ojos de las naciones alrededor de Israel, tiene un significado. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. La extracción, ¿cómo era la extracción de estos colores? Era gota a gota de la sangre de estos crustáceos. Eran extraídos minuciosamente de caracoles marinos y reservados estrictamente para la realeza bajo pena de muerte en algunos casos. O sea, miren al punto de que llegaron a ser tan caros estos colores por de donde provienen que en el antiguo Medio Oriente robar o mal utilizar estos colores podía tener una pena de muerte. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo Adonai en esto? Al vestir al sumo sacerdote con estos colores, declara que Israel no es una banda de refugiados, es decir, no es un grupo de esclavos que huye de Egipto, sino que es una corte real del rey del universo. Ahora entendemos por qué cada hombre de Israel debe llevar el color tejelel en sus tzitzit. No somos simplemente esclavos que huimos de la opresión, sino que somos una corte real, familia. La corte real del Rey del universo. Por eso el sumo sacerdote viste estos colores en representación como un mediador ante el Rey del universo. Wow. Ahora vemos lo que un rey en el antiguo Medio Oriente percibía al ver al sumo sacerdote. Estaba viendo al primer ministro de Israel, porque sobre el sumo sacerdote se encontraba la presencia del Eterno. Por eso vamos a ver que tiene el sumo sacerdote una diadema, como una diadema en la frente que dice que es apartado para Hashem, que es un recordatorio para el sumo sacerdote que por encima de él se encuentra el rey del universo. Ahora, esto es bien interesante, porque un rey cananeo, vamos a poner el ejemplo, o un espía egipcio que venga a tratar de sembrar el caos dentro de Israel, al ver tanto al sumo sacerdote y al ver a los hombres de Israel usando tejelel, entiende que esto es la corte real del rey del universo, del rey que venció. Recuerden, porciones anteriores de cómo empezó Shemot, Dios venciendo el orden de Faraón y de los dioses de Egipto, dejando en claro que Faraón no tenía el poder para dar y quitar la vida, sino que solamente el rey del universo, el rey de Israel, es el que tiene el poder para dar la vida, para quitarla y para la resurrección, para la vida eterna. Tengamos en cuenta ese mensaje, familia, porque es lo que está transmitiendo la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora vemos que todos estos colores están influyendo en la percepción del mundo antiguo. Lo que está haciendo Dios es marcar un precedente contracultural inmenso, familia, en donde dice, ahora entendemos el concepto de ser una nación apartada para Dios. Nos tenemos que ver como la corte real del Rey del universo. Y eso es algo que tenemos que meditar en eso, familia. Miren qué interesante. Acá hay símbolos y también hay una división de poder. La diadema en la cabeza del sumo sacerdote es, podríamos decir, un ataque a la corona o podríamos decir a la cobra que tenía como corona el faraón de Egipto. El faraón usaba en su frente una cobra dorada erguida. Y eso lo habremos visto en arqueología, lo podemos ver cuando vemos las tumbas de Tutacamón, de los faraones. Vemos que cada faraón tiene en su corona tiene una cobra dorada erguida, que es un símbolo egipcio que declaraba que él mismo era un dios destructivo, gritando soberbia y deificación, o sea, como que él se autoproclamaba Dios. Eso es lo que significa la cobra en la corona egipcia del faraón. Pero Aarón no tiene una cobra, sino que tiene una diadema que dice santo a Adonai. Aarón, en cambio, llevó una lámina de oro en la frente que dictaba santidad a Adonai.
La diadema hebrea declaraba sumisión total al único Dios santo. Miren qué interesante, el simbolismo de la vestimenta del sumo sacerdote no es un simbolismo de que él era superior o que el sumo sacerdote se creía Dios, sino que él era un siervo de Dios con autoridad dada por Dios para mediar entre el pueblo y el rey del universo. Y aquí va a surgir algo que es una separación de poder. Y algo que esto va a marcar también un precedente cultural en el antiguo Medio Oriente. El rey era también el sumo sacerdote. Si vemos, Faraón era sumo sacerdote y era rey. Los reyes de Hammurabis, el rey de Mesopotamia, el rey de los asirios, todos cumplían la misma función. Eran reyes y sumos sacerdotes para sus religiones paganas, lo cual garantizaba que ese rey tuviera el poder absoluto. Ahora en Israel no sucede eso, familia. En Israel hay una división de poder, hay una división de autoridad en donde vamos a tener por un lado al rey de Israel y por otro lado al sacerdote, al sumo sacerdote. Dios divide esto en Israel. Moisés retiene el liderazgo político y profético, mientras que Aarón asume el religioso. Esto representa el primer sistema de contrapesos contra la tiranía en la antigüedad. Miren cómo los académicos definen esto. Al hacer esta división, Dios, y miren, y las vestimentas tienen ese propósito de dividir los poderes. El rey se va a dedicar de las cuestiones políticas. Moisés, en este caso, pasa a estar en un lugar de rey, podríamos decir, de como un gobernante, como un presidente, podríamos decirlo, de la nación de Israel. Mientras ahora Aarón va a recaer todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo religioso, tiene que ver con Aarón. Por ende, en Israel no hay una persona que tenga el poder absoluto como en el cercano oriente las naciones que rodeaban a Israel. Esto garantizaba de que Israel no iba a ser oprimido por sí mismo. Ese es el sistema que Dios estableció y quiere establecer para su pueblo. Ahora esto es bien interesante ver cómo se fue desarrollando la historia de Israel y siempre el sincretismo llevó a que Israel se oprimiera y se olvidara de este sistema, en donde el rey tiene una función y el sacerdote tiene otra función. Ahora ustedes me preguntarán, pero ¿dónde tenemos evidencia de que existía esta división de poderes? Miren, tenemos textos bíblicos y vamos a ir a la Biblia, familia, para ver la división de poderes, cómo se dividían los poderes y cómo estaba marcado esta división dentro de Israel y qué sucedía cuando no se respetaba esta división de poderes. Vamos a compartir, familia, quiero que vayamos todos a Segunda de Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, familia. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Creo que es una historia que ya todos conocemos, que es la historia de Usías, del rey Usías. ¿Qué hizo el rey Usías? Usurpó la autoridad que no le corresponde. Aquí vemos un claro ejemplo de la división de autoridad y de las funciones que cumplía el sacerdote y que cumplía también el rey. Entonces, miren, vamos a ir al capítulo 26, verso 16, verso 18. Miren lo que dice. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón, está hablando el rey Usías, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Adonai su Dios, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso en el altar del incienso, función que no le corresponde al rey, sino que a los sacerdotes. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Adonai, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Adonai, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Adonai, de Jehová, Adonai, tu Dios. ¿Ok? Miren qué interesante. Aquí vemos un ejemplo de que hay una división de autoridad en donde el incienso corresponde solamente a los hijos de Aarón. Nadie más lo puede hacer.
Es un estatuto perpetuo, un decreto perpetuo para Aarón. El rey, por más que tenga autoridad política, no lo puede hacer. ¿Y qué sucedió con Usías? Fue enfermo de lepra hasta sus últimos días. Y esto es bien interesante. Aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo lo vamos a tener en Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, verso 9. Miren lo que dice el verso 9. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿A quién le correspondía ofrecer el holocausto, familia? ¿Al rey o a los sacerdotes? ¿A quién debería presentar estas ofrendas? ¿El rey o el sacerdote? Y eso es algo que es interesante. Por eso debemos estudiar el servicio del templo y conocer los mandamientos del rey para poder entender cómo va a ser el reino milenial. Esto es bien interesante. Y miren, y Samuel le había dicho que no lo hiciera, que él iba a subir a Gilgal, pero ¿qué hizo Saúl, perdón, ¿qué hizo Saúl? Saúl fue presentar las ofrendas. Eso es lo que hizo. Y miren, vamos a leer el verso 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Adonai, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Adonai se ha buscado un varón conforme a su corazón y sabemos que escogió a David. Miren qué interesante. Aquí vemos otra vez marcado esta división de autoridad. El rey tiene una función, el sacerdote tiene otra función. Ahora, la pregunta es, ¿la función del sacerdote solamente era algo religioso o también tenía que influir la autoridad del sumo sacerdote en el contexto geopolítico? Y esto es bien interesante. Sabemos que los colores que va a vestir el sumo sacerdote son colores que representan esta autoridad, realeza, y que está muy asociado con el rey, con el reinado. Entonces tengamos en mente eso, familia. Entonces vamos a continuar. Otra evidencia. Vamos a ir a Deuteronomio, mandamiento dado a los reyes. Deuteronomio capítulo 17. Vamos a ir al capítulo 17, familia. Verso 18 y 19. Vamos a ir un poquito más abajo. Verso 18 y 19 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, está hablando del rey, del original, que está a la custodia de quién? De los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda, perdón, a temer a Adonai, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ok, aquí Deuteronomio, cuando habla de los mandamientos para el rey, también marca esta autoridad, esta separación de autoridad. La función del rey y la función de los sacerdotes de qué? De custodiar el libro de la Torah, de custodiar lo santo, enseñar lo santo, a distinguir entre lo santo y lo profano. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel cuando habla en el milenio de lo que van a hacer los sacerdotes cuando sea restablecido el templo nuevamente. Y con respecto a eso, familia, vamos a ir a Zacarías, porque Zacarías nos habla del futuro, nos está hablando de, podemos decir, escatológicamente del milenio, proféticamente del milenio. Y vamos a ir a Zacarías, vamos a ir a Zacarías, capítulo, aquí está Zacarías, capítulo 6. Vamos a ir, verso 13. Verso 13. Miren lo que dice el verso 13. Vamos a leer del 12. Y le hablarás diciendo, así habla Adonai de los ejércitos, diciéndole, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es el renuevo? El Mesías. El Mesías. ¿El renuevo de quién? De David, el renuevo de Isaí. Está hablando de la restauración del reinado de Israel. Está hablando a futuro, el cual brotará de sus raíces y edificará, dice, el templo a Adonai. Él edificará el templo a Adonai
y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, dice, y consejo de paz habrá entre ambos. Wow, miren qué interesante familia. En el milenio se va a respetar, de acuerdo a lo que nos dice Zacarías, se va a respetar este mismo patrón de división de autoridades. El rey va a tener su autoridad y el sacerdote, el sumo sacerdote, va a tener también su autoridad con respecto a los asuntos que corresponde al sumo sacerdote. Es decir, que aquí vemos algo bien interesante, que va a influir dentro de la política de Israel, de un gobierno teológico, en donde la autoridad no la tiene absoluta una persona. Está dividido en este caso en dos personas. El rey en cuestiones políticas y el sumo sacerdote en cuestiones religiosas o rituales. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen los académicos con respecto a esto. Esto es algo bien interesante que hablan los académicos. Miren lo que dice Carol Meyers en el libro, en un comentario sobre Éxodo, en el comentario de Cambridge sobre la Biblia. Dice, el sumo sacerdote fue investido con las insignias de la realeza para demostrar que Adonai, no un hombre, era el verdadero rey soberano de Israel. ¡Wow! Miren cómo los académicos lo entienden, familia. Entienden que el sumo sacerdote fue investido con estos colores como representante del Dios de Israel, de Adonai, y que el rey, que el verdadero rey de Israel no es un hombre, sino que es el eterno, el Dios del universo, el rey del universo, que es un rey soberano, que tiene su representación en la tierra, sí, a Aarón y sus hijos en cuanto a lo, digamos, Kadosh, a lo santo, a lo que tiene que ver con discernir entre lo santo y lo profano, entre lo ritual, podríamos decirlo, y en cuanto a lo político, tiene al príncipe de Dios, rey en la tierra, que era la figura del rey de Israel. Ok, miren qué interesante. Ahora hay algo más interesante aún. Como le decía en el principio, tenemos una evidencia histórica, familia. Hay un dato histórico que nos menciona Flavio Josefo. Ahora vamos a entender por qué Alejandro Magno se postró delante del sumo sacerdote. Miren, y esto proviene de Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, libro 11, capítulo 8, sección 5. Y dice, cuando Alejandro, está hablando de Alejandro Magno, vio a la multitud a lo lejos con vestiduras blancas, es decir, estaba viendo una multitud de sacerdotes, mientras los sacerdotes estaban vestidos de lino fino y el sumo sacerdote con vestiduras de púrpura y escarlata, con su mitra en la cabeza y la lámina de oro donde estaba grabado el nombre de Dios, se adelantó solo, se postró ante ese nombre y saludó primero al sumo sacerdote. ¡Wow! ¿Qué habrá visto Alejandro Magno? Si no hubiéramos puesto todo este contexto de lo que representan los colores, de que los colores que tiene el sumo sacerdote dan un mensaje con solo verlos, muchas veces pensaríamos que él habrá visto algo, podríamos decir, espectacular en el sumo sacerdote y se postró. Mire, las cuestiones aquí son un poco más concisas, familia. Es un poquito más realista, podríamos decir. El mensaje que da la vestidura del sumo sacerdote a otro rey, a un par, podríamos decir, es una vestidura que demarca la posición real que tiene el sumo sacerdote. Y Alejandro Magno reconoce de que esa persona que lleva esas vestiduras tiene la autoridad dada por Dios. Y reconoce Alejandro Magno que Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, es el rey del universo. Es el Dios supremo. Es el Dios soberano. ¿Por qué sabemos esto? Porque Flavio Josefo sigue hablando sobre esto y nos menciona lo siguiente. Vamos a seguir leyendo lo que el dato histórico. Dice el sumo sacerdote que vestía el púrpura y la escarlata, dice que Alejandro Magno se postra ante el nombre, miren, dice ante el nombre, no delante de la persona, sino ante el nombre
que porte esa persona y saluda primero al sumo sacerdote. Su general, Parmenión, se le acercó y le preguntó, ¿cómo era posible que cuando todos los hombres lo adoraban a él, o sea, Alejandro Magno, él se postra ante el sumo sacerdote de los judíos? Al que Alejandro respondió, no me postré ante él, o sea, ante la persona, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio. Pues vi a esta misma persona en un sueño, con estas mismas vestiduras, cuando yo estaba en Macedonia, y y me prometió que guiaría mi ejército y me daría el imperio de los persas. ¡Wow! Familia, esto mismo que está citando Josefo lo podemos validar en el Talmud, en el tratado Yomán 69a del Talmud de Babilonia. Dice exactamente lo mismo que dice Flavio Josefo. Es un dato histórico que nos demuestra que esta hipótesis que estamos evaluando de que la vestimenta del sumo sacerdote va más allá de algo teológico, más allá de algo ritual, tiene que ver con algo político y que va a influenciar en la geopolítica del antiguo Medio Oriente. Y aquí lo vemos. Así es, mi hermana, es como que reconocía Alejandro Magno la autoridad celestial, pero ¿cómo la reconoció? ¿Porque había algo especial en el sumo sacerdote? No. ¿Algún poder? Vio venir, porque miren, vamos a ponerlo fuera, digamos que no tenemos todo este contexto que vimos de lo que es la parte de las vestimentas, los colores, de que ahora entendemos, posiblemente esto tiene que ver con algo que da un mensaje, no solamente para Israel, sino que para las naciones también. Imagínense que no tenemos todo esto, entonces nos imaginamos que dice que vio una multitud de blanco. Alejandro Magno ve una multitud, todos vestidos de blanco. Si yo conozco el contexto del templo, él estaba viendo a sacerdotes regulares. Pero entre ellos distingue un sacerdote distinto, que tiene poderes especiales, que viene flotando sobre una nube y le habla con voz así de, yo tengo la autoridad. No, familia, no. Cuando Alejandro Magno ve la vestidura, él entiende por los colores y la confección de la vestidura que esa persona fue designada con autoridad, como dice mi hermana, con vestimentas y con una autoridad celestial. No había nada especial en el sumo sacerdote, porque después de terminar su servicio se quitaba las vestimentas y se ponía sus vestimentas regulares y se iba a su casa como cualquier otra persona. Eso es algo bien interesante. Sí dice que Alejandro Magno tuvo un sueño, sí, y ahí intervino Dios, en el sueño. Pero cuando el sumo sacerdote se presenta delante de él no ve nada especial. Él solamente conecta un sueño que él tuvo y está viendo la vestimenta y los colores y la confección, las piedras, los encastres, las hombreras, la diadema, todo tiene un significado. No solamente podemos decirlo con respecto a lo cultural, sino que también tiene un mensaje para las naciones en donde dice, la persona que viste estas vestimentas es una persona de autoridad, que Dios la ha investido de poder celestial. Es un intermediario entre Dios y su pueblo y las naciones. Esto es bien interesante. Entonces, ahí hemos cubierto lo que es esto en las cuestiones geopolíticas. O coincidencia, estamos viviendo tiempos en los cuales la geopolítica está cobrando en Medio Oriente un contexto muy importante en nuestras vidas. Somos esa generación que estamos viendo el comienzo, como dice Yeshua, de los dolores de parto, en que se está gestando ahora sí la venida del Mesías. Estamos viendo que cada vez estamos más cerca. Y wow, tenemos que saber todos estos detalles, familia, para no ser engañados. Este dato histórico nos enseña que debemos prestar atención al contexto cultural, histórico y al templo, para conocer todo lo que tiene que ver con las vestimentas sacerdotales. Pero no solamente
recae sobre lo que es el contexto de la geopolítica, sino que también tiene que ver con algo teológico. Y recuerden que teológico no tiene que ver algo con denominaciones o como yo interpreto la Biblia. No, antiguo Medio Oriente, antiguo, podemos decir Roma, primer siglo, la teología tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver cómo yo percibo cómo funciona el mundo, cómo los dioses quieren relacionarse con su pueblo, con los seres humanos. Eso tiene que ver con la teología. Y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito sobre eso, familia, para ir cerrando este concepto. El contexto cultural, que tiene que ver ahora, y esto llama mucho la atención, porque si prestamos atención, la vestimenta del sumo sacerdote es idéntica al tabernáculo, los mismos colores que lleva el tabernáculo, solo que son visibles, mientras que en el tabernáculo estaban cubiertas con una piel oscura, que solamente se podía ver de adentro la hermosura de los colores y no por fuera. Ahora el sumo sacerdote es el que muestra esos colores de manera exterior. ¿Será posible que el sumo sacerdote es un microcosmo también, su vestimenta del santuario? ¿Será posible? Tiene que ver algo bien interesante esto con comparar el tabernáculo con la vestimenta del sumo sacerdote. Se confecciona de la misma forma, la misma cantidad de hilos, la misma cantidad de colores, los mismos colores, familia. Entonces, vamos a tratar, familia, de investigar un poquito más sobre este punto. El contexto cultural. El tabernáculo que camina. ¡Wow! El tabernáculo que camina. ¿Qué es lo que quería hacer Dios? Habitar en medio de nosotros, entre medio de nosotros. ¿Cómo los va a hacer? ¿Será posible que lo va a hacer a través del sumo sacerdote? ¿Será posible? Vamos a hablar un poquito sobre la teología del tejido en el éfod, principalmente en el éfod. Además de ser una poderosa declaración política, como lo vimos anteriormente, la vestidura sacerdotal de Aarón representa una teología tejida, una teología que tiene que ver con la función del sumo sacerdote. El dato textual. Vamos a tener un dato aquí que es bien interesante. Los materiales del éfod, o sea, lo que dice la escritura literalmente, los materiales del éfod son oro, lino, hilo azul, púrpura y carmesí. Son exactamente los mismos materiales del velo que cubría el lugar santísimo, según Éxodo capítulo 26. La misma vestidura del sumo sacerdote es como se confeccionó el velo, la cubierta tejida de colores, que estaba cubierta con la piel de tejón, que dice con las pieles oscuras, era la misma, el mismo tejido. Eso es lo que dice textualmente el texto. El significado en el antiguo Medio Oriente. En la mente oriental, en la mente del antiguo Medio Oriente, el sacerdote no solo trabajaba dentro del templo, él mismo era considerado un santuario viviente. Al portar los mismos colores que el santuario, la misma confección, los mismos materiales, teológicamente estamos hablando en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, el sacerdote, el sumo sacerdote, era como el santuario estando entre medio del pueblo. Y en el santuario, ¿cuál era su función, familia? Que la presencia de Dios habite ahí. Es decir, que en el sumo sacerdote debía habitar la presencia de Dios. Y era lo que se iba a mover dentro del pueblo. Era un miscán, un tabernáculo en pie. Cuando Aarón caminaba entre el campamento, visual y espiritualmente, era como si el propio tabernáculo se pusiera de pie y estuviera dentro del pueblo. Ahora entendemos este concepto de que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Ahora entendemos cuál es la función del sumo sacerdote. Miren lo que dice Nahum Sarna. El sumo sacerdote, en efecto, es el santuario personificado. Él es el punto de contacto ambulante entre Dios santo, entre el Dios santo, santo, y el pueblo de Israel. Nahum Sarna, del comentario G-Pace de la Torá, comentario sobre Éxodo. Wow, esto lo está diciendo una fuente judía, familia.
El sumo sacerdote, en efecto, es el santuario personificado. Él es el punto de contacto ambulante entre el Dios Santo, Santo, Santo y el pueblo de Israel. Esto es bien interesante, familia, porque si nosotros vamos a Primera de Crónicas, Primera de Corintios, capítulo 6, Pablo está hablando de que somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, agregando esta información, ¿será que el concepto que Pablo tiene y la audiencia original está entendiendo cuando dice que somos el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo? ¿Será que tiene un significado más profundo del que entendíamos? Recuerden que el sumo sacerdote en su vestimenta nos representa a cada uno de nosotros. A cada una de las tribus de Israel estaban representadas en el pectoral. Y el pectoral es el que tiene los mismos colores y la confección como podemos decir, el manto de colores que cubría el tabernáculo. ¿Será que el concepto que Pablo tiene en su mente es mucho más profundo del que nosotros estamos comprendiendo? Porque carecíamos de todo este contexto que tiene que ver con lo cultural, histórico y teológico desde la perspectiva de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. ¡Wow! Es una tarea que les dejo, familia, de que tratemos de profundizar un poco más, considerando esta porción, considerando esta información, familia. Pero hay algo que a mí me llamó un poco más la atención, que fue dentro de este pectoral, que ahora vemos que es como una representación del tabernáculo andante entre el pueblo, se encuentra podemos decir que los académicos dicen un oráculo, que son el Urim Betumim. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Se aclara que dentro del pectoral tiene que estar este objeto que no sabemos qué es, porque la Torah no nos explica qué es, solamente nos dice el Urim y el Betumim. Es algo que Moisés entiende, Aarón entiende, pero que nosotros como audiencia moderna carecemos de información. ¿Es algo relevante? Sí, para la audiencia original sí, porque conoce ese concepto, por eso no se le da tanta información. Ahora, ¿nosotros cómo lo podríamos entender? Aquí hay otro misterio dentro de la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora vemos que no es solamente una cuestión política, sino que también tiene que ver con la teología, pero ahora tiene que también algo que ver con el juicio. Y ahora vamos a entender por qué el concepto de que él era el tabernáculo en medio del pueblo. Porque Dios va a juzgar a través del Urim Betumim. Y vamos a hablar un poquito sobre eso para ya ir concluyendo la clase, familia. Vamos a hablar sobre este misterio. Vamos a profundizar un poco más sobre este misterio, sobre el Urim y el Tumim. Y esto tiene que ver con el pectoral de juicio. Cuando nosotros leemos el versículo 29, dice que Aarón portará el pectoral, el verso 30, va a portar el pectoral de juicio, que lleva las 12 piedras preciosas con el nombre de las 12 tribus y contiene este misterioso Urim Betumim. La visión académica. Vamos a poner dos visiones, la visión académica y la visión rabínica, es decir, la visión de los sabios de Israel. ¿Cómo lo entienden? Para tener un contexto un poquito más amplio y entender la importancia de este objeto que no se nos da tanta información. La visión académica. El oráculo soberano, en la cultura de Babilonia, el dios Marduk llevaba la llamada tabla del destino, de los destinos, en su pecho. Israel contaba con algo similar en su función, pero completamente desmitologizado. Es decir, acá tenemos que profundizar un poquito cómo era usado el Urim y el Tumim, y vamos a ver que no hay ningún protocolo ritual mágico para que funcione este utensilio que se llama el Urim y el Tumim. Es decir, Dios marca un presente contracultural, en todo momento está marcando, desde los colores, la vestimenta, la función del sumo sacerdote,
Y no solamente eso, sino que también estos pequeños detalles que están dentro de la vestimenta también marcan un precedente contracultural grande, en donde, por ejemplo, la tabla de los destinos era algo consultado por los dioses, mejor dicho, por el rey de Babilonia, a través de agüeros mágicos, de conjuros mágicos, para de alguna forma torcer el brazo de la deidad y obtener un beneficio. Mientras que Israel no es así. Es algo similar, pero que no tiene la misma función. Está totalmente alejado de los mitos y de los augurios y de los agüeros y todas esas cosas. Y supedita la voluntad divina, no a fuerzas mágicas. Es decir, la función del Urim y el Betumín es, a través del sumo sacerdote, expresar su voluntad. Dios expresa su voluntad a través de la vestimenta del sumo sacerdote. Eso es lo que entienden las fuentes académicas. La visión, podemos decir, de los sabios de Israel. El nombre y las luces. El gran comentarista Rashi explica que Urim y Tumim en realidad no consisten en piedras físicas. Eran un pergamino sagrado que contenía el nombre inefable de Dios, es decir, cada una de las letras, cómo se debía de pronunciar correctamente el nombre de Dios, el cual era cuidadosamente colocado dentro del doblez de la tela del pectoral. Miren lo que dice John D. Currid como cita académica. A diferencia de la adivinación pagana que buscaba manipular a las deidades mediante magia, el oráculo de Israel, que era el Urim Betumim, estaba estrictamente sujeto a la soberanía de Dios. ¿Ok? Y eso es un dato bien interesante. Porque cuando nosotros consultamos otra fuente, que es el Talmud, el Tratado de Yomá, capítulo 37b, que habla de cómo funcionaba este utensilio, nos dice lo siguiente. Detalla el milagroso mecanismo de la comunicación divina. Las letras. Las 12 piedras del Hoshem, o sea, del pectoral, contenían grabados todas las letras del alfabeto hebreo, incluyendo los nombres de los patriarcas. El Urim, las luces, al realizarse una consulta nacional, no era adivinación personal o manipulación de la voluntad divina. Era una consulta nacional. Se podía ir a consultar el Urim y el Tumim. El rey, es decir, el rey que representaba a la nación, podía consultar al sumo sacerdote o el sumo sacerdote consultar el Urim y el Betumim con cuestiones relacionadas a la dirección de una nación. Ciertas letras específicamente se iluminaban de manera que no se explicaba, dice sobrenatural, pero en sí son de una manera milagrosa, se empezaban a iluminar el pectoral. Eso es lo que dicen los sabios, cómo funcionaba el Urim y Tumim. Y el Tumim, que es perfecciones, es decir, el Urim era, podríamos decir, como dice Rashi, lo que él entiende que era el nombre del Eterno puesto dentro del efod, dentro de la pechera del sumo sacerdote, que hacía que el Urim se iluminaran las letras y que el Tumim era la interpretación de esas letras, del mensaje que Dios estaba dando a través de la iluminación de las letras. El sumo sacerdote, inspirado por el Espíritu, unía esas letras iluminadas en el orden perfecto, revelando con exactitud el mensaje de Dios. El mensaje de Dios era simplemente no algo místico, conjuros ni nada de eso, sino simplemente era algo que era sí y no. ¿Cómo se consultaba? Por ejemplo, había dudas para ir a una guerra. El rey consultaba al sumo sacerdote. El sacerdote consultaba al Urim Betumim. Y Dios decía a través de la iluminación de las piedras, sí hay que ir a la guerra, no hay que ir a la guerra. Cuando estamos hablando de guerras que estaban hechas no a los enemigos de Israel, sino que era de conquista a otros pueblos, que era expansión de la tierra. Ahí en ese caso, cuando se trataba de guerras que no estaban relacionadas con lo que era la guerra con los enemigos de Israel, se consultaba el Urim Betumim. Pero si era una guerra contra un enemigo, directamente ni se preguntaba. Se iba
y se hacía guerra contra el enemigo. Se vencía y se luchaba contra el enemigo. Miren qué interesante, familia. Ahora vemos desde una perspectiva macro, desde afuera, vemos cómo ahora la vestimenta del sumo sacerdote no es algo solamente que se limita a un uso cultico o ritual, sino que también transmite un mensaje de soberanía, pero no de que la autoridad suprema es un ser humano, sino que, como dice el comentario que les leía recién de, de John de Curit, en su comentario, en su estudio y comentario sobre Éxodo, que esto nos demuestra y nos enseña la soberanía de Dios. En todo momento, Dios nos está dando este mensaje, familia, de que Él es soberano. Y esto lo podemos conectar, familia, con lo que vimos sobre el yugo del reino de los cielos. En todo momento está, miren, y esto fue el fundamento de, podemos decir, el ministerio de Yeshua, de que reconozcamos la soberanía divina primero antes que todo y después la obediencia al mandamiento. Porque, miren, la misma vestimenta del sumo sacerdote no solamente proclama la soberanía de Dios ante el pueblo, sino que también ante las naciones. Ahora llevemos este concepto a lo que dijo Pablo con respecto a que somos el templo del Ruach HaKodesh. Somos el templo de Dios en este mundo, como comunidad. Ahora, nosotros estamos siendo representantes de acuerdo a lo que Dios establece como lo correcto, para que alguien como Alejandro Magno de las Naciones se postre delante del templo del Ruach HaKodesh y reconozca la soberanía del Dios de Israel, del Dios del universo. Miren, familia, qué profundo es esto, al punto que tenemos que ahora analizar y evaluar cómo estamos caminando delante del Eterno. ¿Realmente estamos siendo luz, familia, para que otros puedan reconocer la soberanía de Dios, así como lo hizo Alejandro Magno? Y miren, Alejandro Magno él mismo aclara, yo no estoy postrándome ante el hombre, sino que estoy postrándome delante del Dios que le ha dado autoridad a ese hombre. Ahora tenemos que evaluar todo eso, familia, y realmente tomar la decisión de querer que Dios sea nuestro Señor, de que Dios sea nuestra autoridad, de que realmente Él sea nuestro amo y nosotros su siervo, y que cada vez que alguien nos vea así, nos va a ver con una distinción, nos va a ver distintos, sí, pero que ese ver distinto haga que la persona que no conoce a Dios se acerque a Dios, así como lo hizo Alejandro Magno, así como el sumo sacerdote caminaba entre medio del pueblo y llamaba a la teshuvá y al arrepentimiento con solo verlo, familia. Porque se supone que nosotros tenemos que procurar la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora entienden por qué es tan importante el, el estudiar el templo, el procurar que se levante un edificio. Obviamente el edificio es importante siempre y cuando tenga la aprobación de Dios. Y por eso tenemos que ahora esforzarnos, familia. Esforcémonos. Quiero invitarlos a que realmente aceptemos el yugo del reino de los cielos. ¿Quieren más información? Tenemos el estudio familia sobre el Tratado Berajot de la Mishnah, que nos enseña esto, que Yeshua lo enseñó a sus discípulos y lo enseñaba a todo aquel que lo escuchaba en el primer siglo. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y después vendrán todas las añadiduras. Primero reconozcamos en nuestra vida la soberanía de Dios y después vendrá la obediencia y vendrá la restauración de nuestras almas, de nuestras vidas. Familia, justamente esta porción nos habla de esto, de reconocer la soberanía de Dios. Que en todo momento, sea que comprenda la situación en la que esté viviendo, sea de que sea una situación buena o no tan buena, reconocer que Dios es soberano y está en control de todas las cosas, familia. Miren, es el mensaje que hay detrás de todo esto, familia. Es uno de los secretos que hay dentro de la vestimenta del sumo sacerdote. Y cada detalle que vemos que Dios nos da en su Torá, en su palabra,
en todo momento que busca que lo reconozcamos como el Dios soberano en nuestras vidas. Y eso va a hacer que también nosotros podamos estar más dispuestos a obedecer sus mandamientos, a esforzarnos a ponerlos por obra y que nuestros testimonios hablen más que nuestras palabras, familia. De eso se trata. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este estudio y que podamos seguir aprendiendo aún más, familia. Nos vemos, si el Eterno lo permite, la próxima semana en un nuevo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Los invito a que se suscriban, que le den like, que compartan los estudios, porque esto nos ayuda, familia, a seguir aprendiendo juntos. Shalom, familia. Nos vemos la próxima semana. Descubre la historia, la cultura y la verdad detrás de las escrituras. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete a la Biblia en su contexto.